tiempo de horno, a qué temperatura. No me digas, vamos a hacer la torta, decime cómo, con qué materiales, de primera, segunda, harina 3.0, 4.0, digo. Entonces, yo lo que escucho a menudo son críticas vacías de sustento, a veces hasta un grado de necedad importante, porque le explicas una vez, le mostrás los datos, mirá que están los datos, están acá, no te estoy mintiendo. No, los datos no te creo. Llega un punto de decir, deja de discutir. Bueno, a nivel nacional y provincial también pasa donde ustedes son oposición, ¿no? Que, sí, por eso, yo soy Fernández. Yo soy Fernández, no soy Burri, no soy Santilli, no soy Rodríguez Larreta, no soy Morales, no soy Manes. Yo soy Miguel Fernández. Y hago política en Trenquelao. Y hago mi aporte también, y eso no es menor, hago mi aporte desde la política. Justamente le decía el otro día a un funcionario de provincia, me van a cambiar el apellido. En vez de Fernández me van a poner Frick Roth Gabriel, la famosa marca de amortiguador. Porque me paso amortiguando los conflictos. Que uno te llama, ¿por qué no hablas con fulano que nos pague? ¿Por qué no hablas con esto? ¿Por qué no hablas con aquel? Che, decirle a los tuyos que no. Entonces, parece ser que mi estilo de forma de hacer política importa, que tiene algún impacto, quizás no a nivel local. A nivel local seguimos en estas rencillas cotidianas. Pero si no impactara a nivel local no hubiera sido intendente 2 veces, ¿no? Digamos. Por eso digo. ¿Y vos qué es lo que planeás para el futuro? ¿Con el radicalismo o con el peronismo, no? Porque pensé que me ibas a hacer más al final. A lo mejor cuando cambias de afiliación, digo. No hace falta, no hace falta. Esto lo hablo con mucha gente, digo, no hace falta disfrazarse de nada. Desde mi forma de hacer política, de mi forma de relacionarme con la nación y con la provincia, sin transar, porque no hace falta, siendo cordial, siendo riguroso con los proyectos, empujando mucho, viajando mucho. Vos sabés muy bien la cantidad de kilómetros que uno le hace al auto para ir y venir, y vas y volvés. Estuve firmando el convenio y ahora nos llaman el lunes de vuelta para otra presentación de un programa. Y es así, te llaman y no podés decir que no. Y no es una cuestión de sumisión, es una cuestión práctica. Entonces, ahí es donde se gestionan las cosas. ¿Y tenés ganas de seguir con ese trajín de vida? Sí, ojo con la respuesta que te voy a dar porque se puede interpretar mal. Yo disfruto lo que hago. Es una cuestión, como todas las cosas en la vida, que se aprende haciendo. Vos podés estudiar mucho. Dije siempre, no hay un libro del buen intendente para ir a comprar a la biblioteca, para ir a comprar a una librería y estudiártelo de memoria y decir con eso te ganas. No, esto es práctica, es un arte, cada uno tiene su forma y yo lo disfruto. Algún amigo me dijo cuando yo empecé con esto que a veces el radicalismo sufría, entre comillas, el ejercicio del poder y que el peronismo disfrutaba el ejercicio del poder. No sé si es tan así. Pero en el interior no es así. No, hay muchos intendentes radicales. O sea, creo que hay más intendentes. Y la mayoría disfruta de su trabajo porque te vincula mucho con la gente. Y es donde realmente la política puede intervenir cambiando cosas. Insisto, todo se puede mejorar. Son bienvenidas las propuestas. La queja es natural. Insisto con esto, si yo me cambiara de partido político y fuera un candidato para el otro y tiene los votos que yo tengo, paso a ser distinto. Bueno, sé que jugabas al rugby, al fútbol no sé si jugabas, pero gambeteaste 2 veces la pregunta, no sé si va la tercera. Jugaba bien al Si fútbol. No vas a ser vos, ¿quién sigue? ¿Recaulat? ¿Vidal? No. Mira, reportaje de hoy, un medio provincial. La pregunta más o menos parecida. No somos muy originales, ¿no? Los periodistas no repetimos mucho. Estamos en un momento que es entendible la pregunta. Lo que me parece que hoy el oído del que nos está escuchando está en otro canal. No digo en Canal 12, me refiero. Los problemas de la gente son otros. No saber si Miguel Fernández va de vuelta a intendente. Que después de tener la libertad de elegirme o no elegirme, digamos. Todo lo demás es ruido. Toda esta discusión de la queja, de la política, del opositor, que no hice, que sí hice, que sí cerré, que sí abrí, que... la gente no está en esa discusión. No, indudablemente. Es un microclima. ¿Está? Es el 10% de la población. Entonces, si yo digo, si el problema de Trenquelao, que no es discutir si yo voy a ser candidato o no, o quién va a ser si yo no soy, y quién va a ser el de la oposición, y cómo van a resolver las internas, y cómo va a ser el armado provincial y nacional, y si... cómo se va a armar el peronismo con sus internas y cómo el Junto por el Cambio.
La gente dice, cambia de canal, vamos a ver una película. ¿Está? Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de entender, cuáles son los problemas de la gente, cuáles son los que yo puedo solucionar como intendente, porque lamentablemente hay cosas que yo no puedo resolver, y administro las cosas que puedo administrar, y a veces son simplemente ayudas, acompañamiento, trabajar en cuestiones que también son importantes para la gente. Sí, si uno fija la agenda importante de Trenquelauquen, los tiempos televisivos son tiranos, sí, no son como los de la radio que estuvimos hace poco. Así que veo que tenés muchas preguntas. Así que cortame. El papel en blanco que siempre hay que tener. Viviendas, ¿no? Es un tema muy acuciante para Trenquelauquen. ¿No se pueden hacer más casas Mira, con la vieja tradición de la vieja vía de la construcción? Lo repito a menudo y digamos, vos te pensás que hay un intendente, uno, que diga, no, el tema de viviendas no importa. No hay ninguno. Ni de mí, o del radicalismo, ni de la provincia. Bueno, es un tema importante, claro que es importante. Es una de las necesidades muy importantes de la gente. Ahora hay un problema práctico. Cuando vos ves el costo de una vivienda en contextos de estabilidad económica y de previsibilidad y de un bolsillo que es el que tiene que pagar el anticipo en un círculo cerrado, o disponer un volumen de cuota de su salario para pagar la cuota de la casa, comparás ese momento de construcción de viviendas con círculo cerrado y lo comparás con el hoy, es mucho más difícil. Sí, hoy el costo es muy alto. Ahora, se triplicó y la semana pasada, sentado ahí en ese lugar, Germán Teroni, que es médico como vos, y te cito a un dirigente del PRO, estoy diciendo dirigente del PRO para no citarte uno del peronismo, dijo que se pueden hacer las casas más baratas que lo que hace la municipalidad, y está esperando que vos convoques a una mesa de acuerdo y de tirar ideas. Bueno, mirá, si algo estudiado es eso. Yo estoy convencido que el modelo de construcción no es más el modelo de construcción tradicional, que tiene problemas de conseguir volumen de mano de obra, de calidad de mano de obra, y que hoy hay que ir a un programa, mejor dicho, de viviendas industrializadas. Hay distintos tipos, lo estudié en profundidad, de viviendas de construcción con wood frame, con estructuras de madera, hay un montón de marcas, viviendas con estructura metálica. ¿Son más baratas? Las de madera son más baratas, y después un modelo industrializado con panelería SIP, que son placas de OSB con poliuretano inyectado. Fuimos a ver un barrio hecho en Mendoza, en General Alvear, otro en General Alvear en construcción. Estuvimos con gente del Instituto Provincial de Mendoza, y las 56 viviendas que estamos con la no objeción técnica del programa Casa Propia están diseñadas con vivienda industrializada con panelería SIP. Hay distintas modalidades. ¿Y esa cómo la haces? ¿Tenés mano de obra acá en Trenquelauquen para eso? Hay capacitación, las empresas que venden este tipo de material capacitan mano de obra. Es una mano de obra que se puede capacitar fácilmente y que genera un nuevo rubro. O sea que hay alternativas. Ahora, aún una vivienda panelizada, aún una vivienda de wood frame, tienen un costo que es a veces importante. Entonces, no es, y depende, una 10 caja, millones. Por ejemplo, hoy una vivienda tradicional cotizada por el Instituto de la Vivienda, las que tenemos hoy en construcción, entre 17 millones, 15 y 17 millones de pesos. Sí. Está terminada. Entonces, hoy una cáscara de estructura interior y exterior de vivienda panelizada, estamos hablando de unos $25.000 oficiales. Eso es cáscara. Después hay que meterle todo lo demás: piso, revestimiento, grifería, inodoro, mesadas, ventanas. Entonces, es más barata, sí, un poco más barata, tiene una gran ventaja el tiempo de ejecución de obra, pero vuelvo a decir, si a vos una vivienda, vamos a poner que no vale 15, que vale 10, hoy la vivienda de círculo cerrado que se construyó en Trenquelauquen en la etapa del 2008-2015, cuando vos ves el monto del anticipo, el monto de la cuota y la cantidad de cuotas, esa vivienda hoy sería un equivalente a una vivienda de 5 millones de pesos. Y una vivienda construida hoy son 10 millones de pesos mínimo. Claro, sí, porque entonces, los costos de la construcción fueron superiores a la inflación. Muy superiores a la inflación y mucho más que al bolsillo. Entonces, la pregunta es, y lo hablaba ayer con el autor de la ordenanza de Círculo Cerrado, que fue Jorge Lamelo. ¿Hay que tener plata?
en el bolsillo para poder acceder a una vivienda de círculo cerrado. Y la diferencia entre el costo que la gente puede pagar y lo que vale la casa es una especie, entre comillas, de subsidio municipal. Entonces, no estamos ayudando, en todo caso, a la gente de menores recursos. Y no todo el mundo hoy tiene 3, 4 millones de pesos para poner de anticipo. Claro. Entonces digo, no podemos perder. Para procrear. A mí me encanta el debate, y ese debate hay que tenerlo, pero desvinculando el debate de la discusión política, porque si no, está carente de sustento. Yo digo, modelos constructivos, costos, por supuesto. Lo más importante hoy, más te lo dije el otro día, hoy el gobierno nacional, salvo el programa Casa Propia, que es chico, no hace más casas. Hace procrear, que es crédito. ¿Por qué? Porque tiene los mismos problemas que tienen los municipios para hacer viviendas. Te da 10 millones y arreglate vos. Arreglate vos. Y entonces lo que no te alcanza y vos decís, bueno, no puedo comprar esta grifería, pongo esto lo dejo para más adelante, pero me puedo ir a vivir, dejo de alquilar. Y la experiencia que nosotros tuvimos con Tu Lote, Tu Casa fue realmente importante y muy buena. Y nos la han felicitado en el gobierno. ¿Por qué? Porque hay que movilizar suelo urbano. Hoy hay gente que puede empezar a levantarse la casa con esfuerzo, pero si le damos el lote. Y que empiece a pagar el lote cuando terminó su casa. Eso es una política de Estado también. Entonces, ¿cómo contás? ¿Haces casa? Bueno, sí, hiciste. Y además, yo comparo, porque no es comparar, pero voy a hacer la pregunta. Entonces, ¿cuántas casas hizo? Que ibas a comparar. No quiero comparar, pero vamos a hacer una pregunta y yo te toca responder. ¿Cuántas casas hizo fulano y mengano? ¿Cuántas hiciste vos? Y nosotros hicimos 100 casas menos. No es que no hicimos casas. Está de 800 casas con Plan Federal 2, que fueron 423 casas de un saque, más círculos cerrados, se hicieron 830, 840. Y nosotros llevamos hechas 630 y pico. Entonces, ahora anda a preguntar en la zona cuántos intendentes hicieron 633 casas en 7 años. Ninguno. No te metas en problemas con los de la zona, que son todos radicales encima. No, pero digo, la realidad, y eso también es gestión. O vos te pensás que cuando hay que ir al Instituto de la Vivienda a conseguir viviendas, cuando hay que ir a Casa Propia, cuando hay que ir a remontar el programa Reconstruir, que se entregaron las 56 viviendas con el ministro hace pocos días, eso que viene solo, llueve eso, hay que ir a buscarlo. Y para ir a buscarlo hay que ir con los proyectos, hay que ser empático, hay que empujarlo, hay que viajar, ir y venir. Y yo cuando veo lo que pasa alrededor, digo, che, nosotros nos va bastante mejor que a otros. De todos modos, es una realidad acuciante. Por día, ¿cuánta gente te pide vivienda y trabajo? No sé si trabajo hoy es una demanda, porque hay laburo, hoy, que no alcanza la plata. Pero exactamente. Hoy el problema, que no era lo mismo hace 3, 4, 5 años atrás. Entonces, el problema hoy, claro, es la inflación. La vivienda es un problema serio para mucha gente, que hoy el costo del alquiler, cuando vos ves el sueldo y ves el alquiler, genera este enorme problema. Pero nosotros además lo pusimos arriba de la mesa, porque hicimos un censo habitacional municipal antes de que existiera una ordenanza, lo hicimos en el 2017, sí. Y ahora, un tema importante, eso migra, por lo menos en la provincia, a un registro provincial, que hubo que hacer una capacitación y más. O sea que las próximas viviendas del Instituto de la Vivienda, del Ministerio de Vivienda, al cual nosotros contribuimos desde la legislatura, nuestros legisladores radicales levantaron la mano muy contentos para la creación de un Ministerio de Vivienda y, por supuesto, fuimos a gestionar viviendas. ¿Tá? Porque nosotros le dimos presupuesto a ese ministerio que se creó sin partida. Después la legislatura creó las partidas. Entonces, las próximas viviendas que se entreguen de la provincia se van a calificar por un sistema de scoring. Nosotros vamos a participar, pero ahí tiene un puntaje cada cosa. Si es un grupo familiar, cuántos chicos, la situación económica, hay una serie de ítems que tienen un puntaje y después hay un ordenamiento de ese puntaje para armar como una especie de ranking. Claro. O sea que es distinto el sistema. Y por último, también, hablando de los temas realmente urgentes de Trenquelauquen, en viviendas, porque bueno, hay muchas familias, ¿no?, que no pueden alquilar, e incluso aunque tuvieran los recursos para alquilar, no consiguen.
No hay casas para alquilar tampoco. Y eso tiene que ver también con la ley de alquileres. Bueno, que ahora recientemente va a quedar sin efecto y todo, es muy complejo. Es el agua, ¿no? El otro gran problema. Ha aumentado el mínimo, ¿no?, del agua en la facturación